Bueno, pues muy buenas, bienvenidos al Mundo en Libertad. Ya tenemos nuevo rey, Felipe VI, y ya tenemos todo el decálogo de retos que ha dejado marcados en ese discurso. Vamos a ir hablando de qué es lo que ha ocurrido, de cuáles son esos nuevos deberes, que yo desde luego interpreto que pueden tener muchos interlocutores o muchos receptores, pero hay uno que yo creo que es evidente, que es el jefe de gobierno. Si algo se tiene que hacer, tiene que pasar en un país democrático, en un país como el nuestro, monarquía parlamentaria, tiene que pasar por el Parlamento y tiene que pasar por el presidente. Es decir, el nuevo rey, Felipe VI, lanza todo lo que se tiene que hacer, o lo enumera, pero ahora alguien lo tiene que hacer. Vamos a hablar de lo que ocurría ahí y vamos a hablar de algunas de las reacciones como esas que veíamos de Urkullu, de Artur Mas, que directamente acuden a un acto, acuden al Congreso y luego cuando todo el mundo aplaude, ellos deciden poner mano sobre mano y se acabó la historia. Bueno, Luis Herrero, bienvenido. ¿Qué tal? Bien hallado, Carlos. Lucía Méndez, ¿cómo Hola, estás? Carlos. Federico Jiménez Santos. Me he enterado de una cosa de lo de Urkullu, que es que... que no tiene manos. No, perdona, que es que lo que pasa es que, claro, las fotos los han cogido juntos, pero Urkullu arranca a aplaudir y hace... Y de pronto ve que Mas no está aplaudiendo y entonces hace así con la manita y tal como en posición de descanso. O sea que es todavía más ridículo. Pero al fin y al cabo responde a lo mismo. Hemos venido aquí para daros en los morros. El liderazgo de Artur Mas. Bueno, Pedro Cuartango, bienvenido. ¿Qué tal, Carlos? Hola. Vamos a escuchar algunas de esas frases. La primera yo creo que es la que se ha plasmado prácticamente en todas las portadas de los periódicos, donde se habla de esa defensa de la unidad de España. Alude, Felipe VI dice unidad y diversidad, pero unidad y diversidad con respeto a la ley. Atención. En esa España unida y diversa, basada en la igualdad de los españoles, en la solidaridad entre sus pueblos y en el respeto a la ley, cabemos todos. Caben todos los sentimientos y sensibilidades, caben todas las formas de sentirse español. Tenemos un gran país, somos una gran nación. Creamos y confiemos en ella. Se habla de respeto a la ley, habla de igualdad, habla de solidaridad y habla de unidad. Esto tiene interlocutores perfectamente identificables. Todo el discurso está impregnado de interlocuciones clarísimas, ¿no? Yo creo que es un discurso estupendo y en esa parte él mantiene una posición que no cabía otra. Por eso cuando he visto que hay algunos comentarios tan críticos, yo digo, no entiendo muy bien en qué país quieren que vivamos. El rey, cuando en ese mismo discurso hace una defensa de lo que es la monarquía, de la neutralidad, del respeto a la legalidad, del escrupuloso cancerbero que tiene que ser el monarca de todo lo que es el espacio constitucional, lo que está haciendo es precisamente decir, mire usted, tenemos un problema y los problemas hay que arreglarlos ciñéndonos a lo que establece la legalidad constitucional. Es la Constitución la que habla de la unidad y la diversidad, no es Felipe VI, él no se ha sacado de la chistera ninguna idea nueva, él está leyendo la Constitución, está diciendo, esta es la Constitución que tenemos, es una Constitución que hicimos entre todos, es una Constitución en la que todos tuvimos la ambición de caber y todos seguimos cabiendo si no cambiamos de discurso y de ambición. Y por lo tanto, claro, es tan pintoresco el panorama que tenemos en España que lo que debería ser normal se convierte en excepcional. Federico. Bueno, yo creo que el rey hizo muchas... A mí me gustó mucho el discurso porque no lo esperaba, sinceramente. Yo esperaba una cosa más de tiquitaca, derecho al paisaje, todas estas bobadas tipo Ban Ki-moon. No, y él dice, primero, saludo a las Cortes, sede de la soberanía nacional. Primera cuestión. Segundo, soy el primer rey constitucional, es decir, nacido en un régimen constitucional, creado rey, podríamos decir, o coronado, o proclamado en un régimen constitucional, cosa que es verdad, porque no ha sucedido desde Cádiz, porque el felón la juró para traicionarla y desde entonces siempre, cuando ha habido constitución no había rey y había que traerlo, y cuando ha habido rey se cargaba la constitución. Es el primero, efectivamente. Pero él dice además con una claridad que, por eso a mí me sorprendió, el gobierno es el que tiene que gobernar, el gobierno de la nación, y yo voy a respetar escrupulosamente mi tarea, que es obedecer las leyes de las Cortes y la actuación del gobierno de la nación. Por tanto, que nadie espere de mí que sea un poder fáctico, ni mediaciones fuera de la ley. La legalidad es esta. Y además, como prueba de que creo en la legalidad, voy a respetar escrupulosamente la independencia judicial. Dicho sea
para que nos entendamos. Y si mañana mi hermana va a la cárcel, que vayan. Es decir, a mí me pareció, bueno, como dice Luis, es lo normal si España viviera una situación normal. Pero claro, es una situación tan anormal que hoy le reprochan que no se convierta realmente en un poder fáctico por encima del gobierno y de la Constitución. Y dice, pero ¿a qué hemos llegado? Bueno, es que este hombre, este rey, hereda un reino en una situación que, vamos, ni don Pelayo, ¿eh? Pedro, de todo lo que fue leyendo, él fue marcando un montón de deberes que si le dabas la vuelta, lógicamente, a la lectura, te salía él, si se reclama, es porque no lo tenemos. Si se reclama y se tiene que incidir en la independencia judicial, es porque no la tenemos. Eso fue muy llamativo, claro. Ese pasaje del discurso que a mí me gustó, me pareció un discurso de altura, me pareció un discurso muy bien construido. Esa parte era evidentemente una alusión al pasado, al tema de Urdangarín y a la actitud tan equívoca que ha mantenido Juan Carlos respecto a la justicia, ¿no? Yo creo que ahí estuvo muy bien, estuvo muy firme. Me gustó también mucho las alusiones a la ejemplaridad, a la transparencia, porque yo creo que es donde realmente él se juega su mandato. Él es un rey constitucional, él no va a tener poder ejecutivo como habéis resaltado vosotros. Él no toma las decisiones del gobierno, ni él hace las leyes. Es decir, él se tiene que mover en el terreno de la representación de la imagen y para eso es muy importante la ejemplaridad. Y él estuvo muy bien cuando se refirió a las cuestiones de lo que debe ser su vida personal, y yo creo que estuvo francamente acertado y me pareció un discurso notable. Lucía, lo que pasa es que, claro, yo, a partir de ahora, él ha lanzado unas expectativas, yo creo que son las expectativas que tiene la gente desde hace muchísimo tiempo, pero él ha marcado un guión que quien tiene que cumplirlo es otro. Es decir, ayer era un día festivo, todo maravilloso, todos muy contentos, a partir de ahora, y no queda tanto, para el reto de la Diada, del 9N, etcétera, etcétera, alguien tiene que empezar a plasmar, a materializar todo eso que se trasladó como enunciado. Sí, a mí me parece bastante correcto que el príncipe haya, haya dicho basta a las especulaciones acerca de su capacidad para solucionar problemas que no puede resolver, por lo que habéis dicho muy bien. Mágica, sí. Yo creo que a propósito de eso se habían creado unas expectativas en las últimas semanas, a mi juicio, completamente fuera de lugar. Y me parece que con bastante irresponsabilidad por parte de quienes las han creado, porque realmente no es respetar ni la legislación ni la Constitución el que pretende que el príncipe tenga una actitud más de gobierno que del que le corresponde. Perdona, nos confundiremos estaremos varios meses así, sí. Efectivamente. Incluso yo creo que tal vez él se confunda también. O sea que me parece correcto que él ayer dejara clarísimo cuáles son sus funciones. Yo creo que el príncipe tiene un reto muy grande, pero tiene un reto con su propia casa. Es decir, él tiene que... de él no depende las cuestiones políticas, pero sí el gobierno de su propia casa. Y yo creo que se le va a medir en función de cómo gobierne su propia casa, de las decisiones que tome, de cómo se... Su familia. Hablo de la Casa Real, entendiéndolo como institución. Como institución, es decir, que es, a mi juicio, lo que ha fallado, ¿no? Sí. Lo que ha fallado y por lo que la monarquía está en los niveles de descrédito en los que se sitúa actualmente. Es decir, el rey Juan Carlos tal vez no falló en la administración digamos, de sus funciones. Lo que sí falló, desde luego, fue en la administración de su casa, esto está claro. Y el príncipe ahora tiene el reto de no fallar precisamente ahí donde su padre evidentemente falló. Y eso es por la que la gente, no por la solución del problema catalán, que es que no le corresponde a él, y ayer lo dejó muy claro y me parece muy bien. Los problemas al día siguiente de la proclamación, de la coronación, los problemas siguen ahí, ¿no? Es decir, que ahora tendrá que afrontarlos efectivamente el gobierno de la nación, al que yo creo, por otra parte, y estoy segura de que el presidente del gobierno está muy contento de cómo le ha salido esta operación de la... Pues no debería. Luis. No, dejadme que solo haga una precisión, porque todos estamos de acuerdo en que él hizo una defensa de lo que es una monarquía constitucional. Es el primer rey en la historia de España que nace como rey siendo un rey constitucional, porque ni siquiera su padre nació como rey de esa manera. Y eso quiere decir que tiene los poderes que tiene. Él, en un momento determinado de su discurso,
leyó, parafraseó, digamos, el artículo de la Constitución en el que se le atribuyen a la corona los poderes que tienen, y citó el de la moderación, es decir, el poder moderador de la corona, que nunca hemos sabido exactamente lo que quiere decir, pero que le faculta o le habilita para mantener una actividad que va a empezar ya el día 26, entrevistándose con Artur Mas y tratando de... empieza con las víctimas del terrorismo por supuesto, mañana. por supuesto, pero ese gesto, digamos que no es problemático. El encuentro con Artur Mas es problemático. Sí, pero me parece un símbolo mucho más importante, decir, yo estoy primero, como dijo, con los que han muerto por la libertad, por nuestra libertad, es decir, los que han muerto por España. Luego, yo creo que en lo demás y los coros y danzas lingüísticos, que es la segunda parte del discurso, yo creo que sobraba, porque hay un problema esencial, y es que las lenguas en España se están utilizando contra la libertad de los ciudadanos y la existencia misma de la nación. Quizá, desde luego, no era quizás el día para decirlo, yo eso lo entiendo. Pero la cuestión de fondo, lo que planteaba antes Lucía, y me parece que es la novedad, es que nadie esperaba ya de Juan Carlos un discurso que pudiera suponer siquiera la ilusión de que el régimen alentaba en el mismo sentido que los ciudadanos. O sea, es que lo que ayer se sacó de la chistera, como si fuera casi el rey mago, es una cosa que, aunque parece normal, es que nos hemos acostumbrado a que no. Es que hace 10 años que el rey endosa y asume cualquier barbaridad que haga cualquier gobierno de España, aparte de su comportamiento lamentable en lo económico, en lo personal, en lo familiar, en lo institucional, etc. Eso de que el príncipe asuma un discurso, digamos, de regeneración ética, el único, como decía Pedro, el único que puede tener. Él es un símbolo, él no es un poder como tal, él es, si acaso, un poder moral, pero es un símbolo. Pero que ese símbolo tenga un discurso de no hay que robar, no puede ser la justicia una cosa en manos de los partidos, somos una nación, los españoles tienen que ser iguales ante la ley. Bueno, es que eso, Juan Carlos, ni sospechábamos ya que era capaz de decirlo. Yo creo que es un cambio importante. Bueno, pues vamos a ver la primera reacción, porque había dos especialistas en absorber protagonismo en este tipo de actos. Uno de ellos, desde luego, el que más, se llama Artur Mas, y ya se encargaba de dar la nota directamente. Atención. A mí me hubiera gustado escuchar en algún momento, pero no por parte solamente del rey de España, sino de muchos otros políticos españoles, me hubiera gustado escuchar que estamos en un Estado plurinacional. En vez de hablar de una nación, la española, me hubiera gustado que se hablara de las naciones que hay dentro de España, dentro del Estado español. Cuando se hace referencia a una nación y no a un Estado plurinacional, pues ustedes comprenderán que para mí esto es un discurso que no es nuevo. Esto es lo que hemos oído durante 35 años. Pedro, ahí se veía esa imagen, las palabras fueron después, lógicamente, de esta imagen, sí, en la cual los dos deciden quedarse sin aplaudir cuando todo el hemiciclo está aplaudiendo. Bueno, es coherente. A mí eso no me sorprende. Yo creo que cuando uno no está de acuerdo tiene derecho a no aplaudir. Pero sí que... Mejor que no vengan. Mejor que no vengan, sí. Claro, bien, pero a mí eso no... Yo en eso no le doy especial importancia. Lo que sí me parece una butada y una tontería es lo que hemos escuchado de Artur Mas. Dice que hemos oído durante 35 años que se lo oye una nación. Debe ser que no se ha leído el artículo 1 de la Constitución. Claro. Yo creía que el artículo 1, perdona, dice que la soberanía reside en el pueblo español. Por lo visto, no. Oye, ¿el rey de todas las naciones lo van a coronar o qué? Lo que no se ha leído es el Laus Hispaniae de San Isidoro, que elogia a España, tú la más feliz entre las naciones. Se ve que 35 años, pero como es tan lerdo y tan maleducado, es que se le ha olvidado una cosa, es que sí hablaron del Estado plurinacional, porque el rey habló de Europa. Europa es el Estado plurinacional que se está construyendo, Europa. O sea, no vamos a destruir este Estado nacional que es el más antiguo de Europa, no, se está construyendo Europa y el rey además habló, y es verdad que con respecto a su padre, menuda diferencia, lo que ha habido cuando proclaman a Juan Carlos no era un cambio de régimen, era la inserción plena en Europa. Ahora somos una parte más de los problemas europeos. Y además el rey yo creo que hizo bien en insistir, tenemos que crear Europa porque es la manera de hacer España. Es
Es decir, el Estado plurinacional al que se refiere el señor el heredero del testaferro de Pujol, el de los 2 millones de euros, o sea, ese se llama Unión Europea, y ya estamos allí, y él está allí. Él va a llevar el dinero a Suiza sin pasaporte, precisamente porque está en España. El Estado plurinacional era el Imperio Austrohúngaro. Claro, por eso hasta estalló. 1914 y por eso estalló. Claro. Lo que dice sencillamente es absurdo. España no es un Estado plurinacional. Eso, o sea, decir, considerar que España es la suma de 17 naciones es un disparate histórico y no tiene ni la más mínima legitimación legal ni intelectual. O sea, No, que ni histórica, que lo que está ni de diciendo ningún yo tipo. creo que es sencillamente un disparate. Ahora, esto yo creo que somos todos conscientes de que va a ser uno de los enormes problemas. Además, va contra reloj. Tenemos la diada, 11 de septiembre, tenemos el 9 de noviembre, el anuncio de que van a poner las urnas, tenemos a partir de ahí todo el escenario de elecciones municipales, etcétera, etcétera, elecciones autonómicas y demás. Ese escenario va contra reloj. Y a mí aquí hay una cosa, me parece perfecto que él tenga esa labor de moderación que decías, Luis, de que él lance determinadas conversaciones. Ahora, yo espero que alguien sea consciente de que esa es la labor de Mascarón, pero que es que detrás tiene que ir un casco de un barco, porque si no, nos vamos a gastar el dinero en fuego artificios. Él manda un mensaje que por eso me parece muy valiente, diciendo: yo como rey estoy dispuesto a ser el que garantice el respeto a la legalidad y a la Constitución y por lo tanto el garante de la libertad y de la igualdad de todos los españoles, donde reside la soberanía nacional. Quiero la separación de poderes, quiero una independencia de la justicia, lo quiero todo. Y como lo quiero, y como creo en eso, pues yo mando un mensaje, que es: si de mí depende, yo garantizaré, me haré fuerte en esos principios. Pero claro, ¿qué ocurre si después llega el gobierno de turno y negocia o establece unas soluciones a los problemas concretos que van más allá de lo que establece el marco constitucional? Es decir, si ahora por la presión de la diada, por la presión de la consulta, hay consulta, al margen de cualquier contemplación constitucional, pues el rey se quedará colgado de la brocha. Y entonces, ahora, depende de él, no depende de él. Y por eso a mí, que todo el acto de ayer me sumió en una cierta tristeza, porque el contraste tan vivo que había entre un rey que se cree su papel, que cree el discurso que hace, que está dispuesto a mantener valientemente esa posición, choca con una clase política que está de vuelta, que miraba al rey como diciendo: qué fatiga más grande, este tío llega aquí, nos convoca ahora aquí a una batalla, pero este hombre ¿de dónde sale? Ahora este no Se ha creído. Y tú ves las caras de los expresidentes del gobierno, 39 años de reinado de Juan Carlos I ahí representados, que estaban bostezando, pensando en sus cosas, Felipe diciendo que había que proteger a Del Bosque el día de la coronación porque la roja de no sé qué, de no sé cuántos, Aznar vilmente quitándose en medio, tocata y fuga de una manera miserable, los diputados repartidos entre los que no fueron, los que fueron y no aplaudieron, los que aplaudieron sabiendo que aplaudían por pura coreografía porque el corazón les pide no aplaudir. Es decir, entonces, ese contraste. Y es el que a mí me desmoraliza. O sea, ¿por qué? Pues porque se lo dije a Federico ayer y creo que es una metáfora, me parece que acertada, por lo menos para reflejar lo que yo pienso. Es cuando llega alguien y coloca vino nuevo en odres viejos. Y claro, la experiencia te demuestra, y hay una advertencia bíblica al respecto, que eso no aguanta y los odres se terminan rompiendo y el vino se desparrama. Hay un detalle histórico, perdón, Lucía, que yo creo que conviene recordar. Hay dos restauraciones de la monarquía que han durado. La de Cánovas, que duró 50 años, si incluimos lo de la dictadura de Primo de Rivera, y la de Franco, que ha durado 40 años. Bueno, en ambos casos, el cambio de régimen viene amparado, cuando se produce, en el caso de Cánovas, por una vacuna de la clase política después de las locuras de la Primera República, la rebelión cantonal, la Tercera Guerra Carlista, Amadeo de Saboya, la dictadura de Serrano. Es decir, la clase política llegó al punto de decir: no más militares, no más golpes, venga, vamos a portarnos bien. Entonces Cánovas tiene un guión con una gente que está dispuesta a hacerlo, y hasta Castelar y compañía, que habían sido republicanos, dicen: no, somos españoles, ya está bien. Y cuando empieza el reinado de Juan Carlos, después de Franco, que es Franco el que trae esta monarquía, bueno, hay una clase política que está dispuesta a retirarse, que es el harakiri de las cortes franquistas, y hay una clase política nueva, flamante, podríamos decir, por lo menos un tercio, 2 tercios quizá,
que viene a hacer algo nuevo, con un rey nuevo. Y digamos que el acompañamiento del rey era el natural. Pues aquí el problema de hoy algunos de los nuevos son finos. No, el problema es que tú veías hablar al rey después de Posada y era una cosa tremenda. Es que veías las gárgolas de Roca, de Miguel Herrero Rodríguez de Millón, de los 3 expresidentes. Dice, la Virgen bendita, pero si es que esto es como si se me aparece la bruja de Michelet. O sea, dice, pero vamos a ver, es que este hombre está solo. Y lo que aparecía realmente era un tío solo, mientras que Cánovas y Juan Carlos tenían una clase política predispuesta. Ahora no, como dice Luis, es que están agarrados a sus privilegios, viendo que esto se hunde, pero que si dura un año más mejor, ¿no? Pues como se quede solo, le preveo un mal futuro, ¿eh? Como no salga nadie al relevo, Lucía. En relación con lo que estáis diciendo, es bastante cierto que el nuevo rey ha producido un envejecimiento brutal, ¿no? Sí. De lo que tiene alrededor. Y las imágenes de ayer, sí. Realmente, es decir, Mariano Rajoy parecía el abuelo de las niñas, ahí por la calle. Bueno, y que tiene que ver también con la imagen de su padre jurando ante las Cortes franquistas. El otro día me decía un diputado, en fin, le advertía a sus compañeros de escaño que de esa imagen del año 75 al año siguiente no quedaba nadie. Sí, pero en fin, se fueron. Yo creo, sí, a ver cómo echas claro, a los que ahí estaban está, bien, ¿no? Bueno, o sea. Con le echas, a lo mejor los echan. Bueno, ya, es decir que, sí, pero que no es fácil. Que, bueno, ya veremos a ver qué pasa en las próximas elecciones, Federico. O sea, quiero decirte que aquí, claro que aquí lo que se está jugando... Sí, lo que pasa es que como sea después de las próximas elecciones vamos tarde, ¿eh? Bueno, vamos a ver, yo no estoy segura, ¿no? No estoy segura. Pero sí creo que ahora mismo hay un cambio, no sé si es de régimen, si es de ciclo, si es... No lo sé, no estoy segura de... No, que lo hay está claro. Pero que lo hay, es decir, que hay entre la población, entre los ciudadanos, hay una pulsión de cambio, cambio de muchas actitudes, de cambio de muchas cosas, que o la clase política atiende, o se la va a llevar por delante. Yo esto lo tengo clarísimo. Estamos de acuerdo, pero ¿sabes cuál es el problema? Yo estoy completamente de acuerdo en el diagnóstico, pero voy un punto más allá y por eso me entristezco. Es decir, el problema es que lo que está emergiendo como consecuencia de ese cambio no tiene ninguna ganas, a diferencia de lo que pasaba con Cánovas o con Juan Carlos I, de hacer causa común con Felipe VI. O sea, bueno, ellos no quieren... Creo que es muy pronto para... Tampoco lo sabemos. Lleva un día de rey, ya veremos, ¿no? Fíjate, yo creo que el discurso del rey va a tener la virtud de convocar a mucha gente que no es ni perroflauta ni de Pablemos. Es decir, que es gente que puede ser monárquica o republicana si conviene a la nación. Incluso esa gente que tú incluso dices, dentro, que puede... Ese 1.200.000 personas puede sentirse identificado perfectamente con la novedad. Pero dejadme que veamos unas imágenes, porque ayer ocurrieron muchas cosas, aparte de la actitud de algunas de las personas que estaban presentes en el acto. A mí me llamó la atención, que lo hemos discutido mucho, si se había reforzado la imagen del acto o no. Y cuando se ven las imágenes, que las vamos a ver en un momento, yo creo que salía una conclusión. Vamos a verlas, vamos a escuchar el ambiente y las comentamos. Había determinada gente, bueno, unos han dicho que son muchos, aclamando al nuevo rey. Yo creo que muchos no eran. Había gente. Y luego estaban las movilizaciones republicanas. Vamos a verlo. Podéis hablar, ¿eh? Ya estamos con los micrófonos abiertos. Esa era la vista de algunas de las calles. En una de esas, por ejemplo, ahí se puede observar que, bueno, había gente, pero claro, yo aquí tengo una tesis. Si tú te encargas de evaluarlo, es complicado que la gente acuda en masa. Es complicado. Pero, Carlos, es un problema. Mira, lo que ha pasado con este asunto de la asistencia de la gente o de la salida de la gente a la calle es una cuestión de expectativas. ¿Quién pensó, de verdad, que iba a haber grandes multitudes y grandes masas en la calle en Madrid ayer? Es que no tiene sentido. Bueno, el mundo podría haber sido porque era el día del Corpus y había mucho virus. Estaban la mitad de las calles. Perdona, no, Lucía, la mitad de las calles estaban cortadas. El ministro del Interior, sí. Que es un peligro público. O sea, el Ministerio del Interior se ha convertido en un foco como en la novela de Chesterton. O sea, es que se ha inventado el terrorismo anarquista y es el ministro del Interior. O sea, crearon una expectativa de terror
que ¿no? a la gente la retrajo. terror y se de dijo que iban a ir... Era imposible llegar. Bueno, se En muchos de negó los casos que era iba a haber imposible. trayecto, que se podía ver al rey. Se negó, fue el rey el que al final se empeñó, ya después de jurar, en salir él solo, que además se daba una imagen tremenda, porque es que todo estaba preparado para ir a toda velocidad, claro, en un coche a ser posible blindado, porque este gobierno de maricomplejines y de memos, o sea, no entiende que el régimen está con tal crisis que como no le viertas, aunque peligre el odre, vino nuevo, se van a freír espárragos. Pero claro, ¿qué va a hacer Fernández Díaz Cosidó, que paseó con unos 600 jefes policiales, faltaba el manto de Armiño, y con 7.000 policías mantenían a la gente a 60 metros de distancia? Pero ¿en qué cabeza cabe? O sea, es que en la ida, esto se ha hecho siempre o en coche de caballos o en coche descubierto, que existen y están para eso. El propio gobierno estaba muerto de miedo porque a ver si hay un Mateo Morral. No, si el problema de Mateo Morral es que estará en las cloacas del Estado, pero con ellas ya había cenado el rey en Currito el día anterior. Yo lo único que sé es que al final han permitido que la fotografía sea unas calles medio llenas y tú hablabas con la gente y decían, a ver, se ha cortado el servicio de autobuses, se ha cortado el metro en determinadas calles, no podemos acceder, no se puede aparcar, por lo tanto no se puede llegar. Y luego, sin embargo, se anuncia bombo y platillo que va a haber una movilización y casi se le da más publicidad al decir, la vamos a prohibir, no sé qué. Bueno, prohíbela, elimínala, lo que te dé la gana, si es ilegal, pero no le des tanta publicidad porque al final han salido las imágenes por todas partes. Y si tú mezclas las dos imágenes, da la sensación de que había tanta gente en un lado como gente en el otro cuando había 200 personas en el otro lado. No, claro que no es verdad, pero de las imágenes vives muchas veces. Aplícate el cuento, que estás poniendo esas imágenes tú. No, pero son 8 en Barcelona, Carlos, y 5 en claro, Madrid. si realmente, Que sí, Carlos, pero aquí que al hubiera un final espíritu ellos han conseguido que esas republicano imágenes estén potente, en todas partes. No sé dónde estaba. ¿Qué va a haber? Porque ayer fue ridículo. Los que vamos salieron a a la ver, calle si fueron ayer el realmente problema- muy ridículos, que no merece la pena ni siquiera comentarlo, porque son, vamos... Pero hay una cuestión que va más allá. Hay un momento en las Memorias de Azaña, que es del Noble, ante Negrín, que dice el Museo del Prado es más importante que la República y la monarquía juntas. Es decir, España es más importante que la monarquía y la República juntas. Un Estado de derecho, un Estado de libertades, la igualdad de los ciudadanos ante la ley, es más importante que la bandera. Bueno, es verdad que la bandera es la bandera nacional de siempre, no esta cosa que se inventó Lerroux. Pero lo fundamental, estamos empezando. Es decir, lo terrible es que este rey, que necesita mucho tiempo, va contra reloj. Es decir, este rey que tiene que subir el empinado ascenso, el Alpe d'Huez, del descrédito de su padre y de toda su familia, resulta que se encuentra enseguida, primero con una chincheta y después ya con otro Alpa, que es lo de Cataluña. Pero es que enseguida la crisis con las elecciones municipales y autonómicas y el posible cambio, el descalabro del segundo partido, porque el PSOE está en desbandada. Es que el PP, dentro de 9 o 10 meses, puede estar en quiebra. Y entonces, las bases del régimen del 78 se vienen abajo. Y está ahí dando pedales. Este hombre ha empezado dando pedales y resulta que no hay pelotón, que se han llevado la meta, que no hay agua. Es decir, que va a ser una cosa dramática. Y sin embargo, yo creo que la gente corriente, el ciudadano común, se va a identificar mucho más con este rey falto de apoyos que no con el rey del IBEX 35. Pero esa imagen es delicada, ¿eh? Porque como se te identifica con el rey, se demuestra que está falto de apoyos... Pero es que el rey no tiene apoyos, No, esa casta pero por eso política, digo ¿qué que apoyo es? Pero que la imagen puede ser delicada, porque si generas la expectativa y luego no la respaldas, No, pero, uy, Dios. pero la ventaja es que el rey sí que ha dejado claro, yo voy a jugar al fútbol, no voy a jugar al baloncesto, ¿eh? O sea, yo no juego con la mano. Hemos llegado a un punto, Carlos, en el que de lo que se trata es de dejar claro que si esto se va al traste no sea por tu culpa. Es decir, lo que el rey tiene que decir es yo voy a poner en el asador toda la carne que tengo. Y si, chico, y si he llegado tarde y si el Alpe d'Huez no es escalable, no será porque yo no esté dándole al pedal con toda mi energía. O sea, si los políticos, que son los que tienen que hacer las cosas, y los que tienen la acción de gobierno, y los que encarnan el poder legislativo, pues no van por donde tienen que ir, el rey es cautivo de eso. La situación recuerda en cierta manera la de Amadeo de Saboya, que
vino a España y realmente me parece que estuvo 1 año y medio, algo así. No llegó menos, 9 aún no meses. llegó a 1 año. Lo primero, encontrar el cadáver del que lo había Sí, traído, claro, se claro. encuentra Se Prim, encontró lo con primero Prim, que claro. tuvo que Sí, hacer. sí, efectivamente. Luego se lió con la hija de Larra, que ya creo que ya fue lo que lo acabó de Pero lo que es rematar. verdad que en aquella época las fuerzas políticas estaban profundamente divididas, el sistema también estaba muy desacreditado y militarizados. El ejército tenía muchísimo poder y creo que las últimas palabras que se le atribuyen a Amadeo es "me voy porque no hay quien los entienda", algo así. Eso es. Entonces, o sea, es verdad que hay ciertos paralelismos, aunque también hay muchas diferencias, pero lo que yo veo es que hay una gran contradicción en que él es el jefe del Estado de unas instituciones que están desacreditadas y en cierta forma podridas. Entonces, ¿cómo puede él salvarse de ese desprestigio y construir una imagen de independencia? Eso va a ser muy difícil porque él, como hemos dicho todos y en eso coincidimos, está muy ligado desgraciadamente a las decisiones que toma el gobierno, el Parlamento, etcétera. Entonces tiene un espacio propio que construir con muy poco margen de maniobra, Sí, en una situación muy complicada. El primer aviso de haber descafeinado la ceremonia me parece el peor aviso que tú puedes dar. Utilízalo, utiliza la imagen. Pero es propio de este gobierno, si no ha sido capaz de defender a España, porque va a defender al rey. Pero lo fundamental es que ya hoy el ataque del país, periódico del régimen, por excelencia, o como se decía en tiempos de Franco, por excremencia, o sea, que es brutal, en el que el director del país le dice, no leyó como se le había pedido, le habían hecho un patchwork en que cada frase lo decía en un idioma, o sea, una majadería monumental, se le había pedido, pero bueno, ¿pero quiénes creéis que sois vosotros para pedirle al rey y para darle el guión del discurso que tiene que leer? ¿Qué poder no han tenido en todos estos años de corrupción que han acabado y nos han llevado a lo que estamos, para que hoy, con toda cara, llegue el director del país y dice que no leyó como se le había pedido? Pero oiga usted... Fíjate en una cosa importante, que el editorial dice otra cosa. Yo eso no lo entiendo muy bien. A mí lo que me ha sorprendido es la contradicción entre lo que dice Caño y el editorial. El editorial es como el de La Vanguardia, yo creo que se han confundido, porque el editorial del país va contra la recentralización lingüística, que es una majadería monumental. O sea, aquí el problema es que no se puede escolarizar a la gente en español en 1/3 de España. Pero el director del país, que claro, al llegar del extranjero piensa que no hay que disimular, dice eso, que no has leído el discurso que te hemos hecho. A mí me parece maravilloso lo del se le ha. Yo lo de los impersonales, ¿quiere poner ahí quién es el que lo ha pedido? Póngalo claramente. ¿Y a través de qué mecanismo se le reclamó? Bueno, esto de se le ha. Este es el reto muy fuerte que va a tener Felipe. Como Mariano ni siente ni padece, le van a hacer que el rey sea el que haga el apaño para meter en la Constitución lo anticonstitucional de Cataluña, el que mantenga los privilegios de Cebrián en todos los ámbitos y lo haga marqués de Villamejor. Pero sobre todo el que se cargue la Constitución después de haber jurado que la va a mantener, porque todo lo que se intenta es meter con las 17 autonomías, pero sobre todo con la singularidad catalana, como dice el listo de Zapatero, que si es más listo estalla. O sea, dice, Cataluña necesita que se reconozca su singularidad. Ya, y yo necesito que me bajen los impuestos. Claro. ¿Y qué? O sea, ¿pero qué sandez es esta? Esto ya hoy ha empezado. Ha pasado, no lleva ni un día con la corona y ya han empezado el país a zumbarle La Vanguardia contra él. Bueno, los poderes fácticos que han llevado a su padre a la situación que estamos. Bueno, vamos a dejarlo aquí, que además la agenda la tiene ya marcada. Primera reunión con las víctimas del terrorismo, después irá Artur Mas, etcétera, etcétera, con lo cual vamos a tener muchísimo que comentar. Se lo vamos a ir todo contando, ya saben, en El Mundo en Libertad, en la página web del Mundo y en la página web de Libertad Digitales Radio. Hasta entonces, ya saben, a levantar España.